Ya, entonces empezamos con la clase de la guía de la semana 14 y tenemos como preguntas elegidas por ustedes la 3, la 15, la 20, la 22. Y ojalá la 25 alcance, pero muy cortita la 25. Ya, entonces tenemos la primera y me gustaría saber si alguien tiene una duda en particular o si alguien pudo tener alguna idea respecto a algo, pero no la pudo concretar, o no sé. Ahí me gustaría saber qué ideas. Ojalá es por voz, porque el chat me complica un poquito leerlo. Ya, asumo que no tuvieron idea de cómo hacerlo. Ya, entonces leamos. En los triángulos PQR, aquí tenemos PQR y PSB, P, Q, S y U son colineales. Entonces, todos estos están en una línea, ¿cierto? Entonces, epsilon en función de A, B y D es. Ya, esa es una buena pregunta porque yo creo que quizás se hayan quedado estancados con entender eh, a qué se refiere esto de epsilon en función de bla, 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 estas tres cosas. Esto quiere decir que lo que quiere el ejercicio es que ustedes puedan expresar epsilon, pero escribiendo su valor dependiendo de lo que valen estas otras letras, ¿cierto? Estos otros ángulos. Y por eso a eso se refiere en función. Es decir, que el epsilon dependa de los valores de A, B y D, ¿cierto? Entonces la idea es escribir el mismo epsilon, el mismo valor, pero solamente con estas tres letras que están aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a entender primero el dibujo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya, podemos ver que epsilon que está aquí, es un ángulo interior de un triángulo. ¿Ok? Esto nos ayuda porque nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo pudiese saber este ángulo de aquí, simplemente me quedaría decir que epsilon más gamma más ese ángulo, que por ahora no le voy a poner nombre, lo voy a escribir así, va a ser igual a 180. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar alguna forma de escribir este ángulo. ¿Ok? Pero la idea principal es esta. De esto ustedes se tienen que valer al principio. ¿Qué es lo que otra cosa que tenemos? Mira, tenemos un ángulo alfa que se va a repetir aquí porque es un ángulo opuesto por el vértice, ¿cierto? Aquí tenemos un alfa. Y aquí tenemos un beta. ¿Ya? Mm, el beta es el ángulo exterior. ¿Ok? Ya, recordemos que el ángulo exterior en un triángulo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, de alfa con este que está aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ángulo extendido que vendría siendo este de aquí mide 180, ¿cierto? Entonces, si este, supongamos que mide z, supongamos que mide z, z más beta va a ser 180, ¿cierto? Porque están dentro del ángulo extendido y una vez que yo sumo estos dos ángulos me da 180. Y eso funciona lo mismo cuando yo sumo el ángulo z con el alfa con este otro ángulo aquí, que me van a sumar 180. Por ende, yo a partir de esto puedo decir que el ángulo beta va a ser igual a la suma de alfa con este otro ángulo de acá. ¿Ok? Y eso es algo que creo que lo vimos, muy probable que lo hayamos visto así. Ya, pero ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuánto vale este ángulo, ¿cierto? Porque si yo puedo saber cuánto vale ese ángulo y escribirlo en función de estas letras griegas, yo tengo resuelto el ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo saber este ángulo? Bueno, yo sé que eh, este ángulo va a ser
180 menos este otro ángulo. Entonces, ya, vamos a ponerle ángulos, nombre a los ángulos. Este ángulo va a ser el ángulo 1. Y este otro ángulo va a ser el ángulo 1', porque son suplementarios, ¿cierto? Ambos ángulos van a sumar 180 porque están en el mismo ángulo extendido, ¿cierto? Ya, entonces, eso quiero que tengamos claro. Ya, entonces, lo que yo quiero es expresar este. Entonces, ¿cómo yo puedo saber este? Bueno, tendría que saber, fíjense que este ángulo que yo, el ángulo 1, es el ángulo exterior de este triángulo. ¿Lo vieron? Una vez que lo pongo aquí, es ángulo exterior. ¿Se dieron cuenta? Entonces, como es un ángulo exterior, yo lo puedo expresar como la suma de los dos otros ángulos que no son adyacentes del triángulo. Es decir, A, y aquí me paran si no entendieron, y este otro que debería ser el complemento de B. Suplementa, perdón. Entonces, este ángulo va a ser igual a A más B'. ¿Todo bien hasta ahí? Por favor, díganme que sí o que no. Y si dicen que nada, no sé si se entendió. ¿Alguien más, porfa, que me ratifique que se está entendiendo? O que me diga que no, por último, si lo explico de nuevo. Ojalá que me dijeran dónde. Ya, bueno. Súper simple, sí. Hasta ahora no llevamos mucho. Dijimos que este ángulo, al ser un ángulo exterior a este ángulo que está aquí, el QST, sí, chocó el tema de función. Ya, entonces, ser el exterior yo lo puedo entender como la suma del alfa más el beta prima. Y el beta prima yo lo puedo expresar como el suplemento del beta, es decir, 180 menos beta. Entonces, tengo el beta prima. Entonces, este ángulo va a ser este ángulo 1. Entonces, el ángulo 1 va a ser igual a la expresión de alfa más beta prima, es decir, alfa más 180 menos beta. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros tenemos este ángulo expresado en función de alfa y de beta. ¿Se dieron cuenta o no? Este ángulo yo lo expreso, va a depender del valor de alfa y va a depender del valor de beta. Entonces, ahora simplemente, ahora que ya tengo este ángulo y lo voy a tratar como un número tal cual, yo puedo decir, eh, este es el ángulo 1. Y a partir de esto, también, yo reemplazo este ángulo 1 dentro de esta ecuación y miren lo que me da. Epsilon más gamma más, y aquí empieza, alfa más 180 menos beta. Va a ser igual a 180, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores de este triángulo PQR nos da 180. Entonces aquí solamente deberíamos despejar epsilon y tendríamos la cuestión lista. Fíjense, bueno, resto 180 a ambos lados. Se me va ese, se me va ese. Bueno, y ahora lo voy a hacer al ojo. De este lado no tenemos nada, así que el beta me va a quedar positivo, lo voy a pasar para allá. Beta. Y los otros dos, gamma y alfa, al pasarlos para allá van a quedar negativos.
Y aquí está la respuesta. La A. ¿Se entendió? Creo que es simple, yo lo encuentro simple, quizá era eso que decía el Juan, que era como complicado entender a qué se refiere como escribir epsilon en función de los otros ángulos. Pero eso es simplemente trabajar sin números y a partir de las propiedades que nosotros sabemos, ir averiguando cómo van dependiendo cada una de estas variables de la otra, en qué grado. Por ejemplo, aquí podemos ver que el ángulo 1 medía alfa más 180 menos beta, ¿cierto? Simplemente a través de la observación del dibujo y aplicando las propiedades que vamos sabiendo, vamos dándole valores a las distintas letras que nos vamos encontrando. Ujú. Ya, creo que se entendió. No estoy seguro, pero vamos a ver. ¿Ok? Me dicen si no se entendió algo. Bueno, buena. Ya dicen, la figura, el triángulo BAC es rectángulo en B. Y ahí ustedes tienen que al tiro hacer así. BAC. ¿Cuál es la media del trazo, la medida del trazo BA? BA. Entonces me preguntan por este, ¿cierto? Y este es muy fácil, muy fácil. Ah, no, no es tan fácil, que se confunde un poco. Es parecido al otro, pero tienen que usar esta plantilla que yo les dije en el video, porque si ustedes hicieron la guía, es porque vieron el video, ¿cierto? Yo en el video les dije que existen como triángulos que son muy comunes dentro de esta, por ejemplo, el ángulo recto de 30 y 60. Entonces, ¿qué particularidad tenía este? Que el ángulo, que el lado menor, que es este, que es justamente lo opuesto al ángulo menor, tiene un valor de, por ejemplo, A. Y la hipotenusa tiene dos veces ese valor. Y el otro valor, que es el cateto mayor, es decir, que está entre el cateto menor y la hipotenusa, porque la hipotenusa siempre es la mayor, mide raíz de 3a. Si ustedes, por ejemplo, se hacen Pitágoras con esto, van a encontrar que cumple. ¿Ok? L igual a este al cuadrado, este igual a este al cuadrado, y es igual a este al cuadrado. Ahí podrían ustedes practicar esa propiedad para que me crean y no tengan ninguna duda de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, es muy útil aprenderse esta proporción. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos que, bueno, aquí este mide 30, ¿cierto? Como este mide 60 y la suma de los ángulos interiores tiene que sumar 180 menos el ángulo recto 90, estos dos tienen que sumar otros 90 para que los dos 90 sumados den 180. ¿Sí? Entonces, eso hace que una vez que yo sé que este es 60, listo, 90 menos 60, el otro va a venir automáticamente 30. Entonces, tenemos el dato de la hipotenusa y nosotros sabemos que la hipotenusa mide el doble que el lado menor. Y el lado menor en este caso va a ser el opuesto al del 30. Y va a ser justamente la mitad de la hipotenusa. Entonces, BC o CD vendría siendo la mitad de la hipotenusa. 9 centímetros. Pero me preguntan por el lado BA. Pero una vez que yo tengo el valor de que vendría siendo de alguna forma A, este vendría siendo 2A, y el siguiente vendría siendo raíz de 3A. Entonces, simplemente para conocer este lado, tendría que multiplicar el A por el raíz de 3. Y es decir, 9 raíz de 3. Ahora, ese yo lo encontré simple. Simplemente había que saber la propiedad de este triángulo, o sea, sus características como más generales y cómo se usa. Díganme si tuvieron duda, por favor, porque si tuvieron duda, eh,
Hay algo que expliqué muy mal. Y quiero saber si está bien explicado, por favor. Si no, no importa. Díganlo nomás. Se entendió. O si alguien no me cree, la hipotenusa es el doble del cateto, claro, pero el cateto más pequeño. Recuerden que en el triángulo rectángulo tenemos dos catetos, ¿cierto? Este, este y este. Bueno, en este caso no miden lo mismo y tenemos que el menor va a ser opuesto al ángulo menor, ¿cierto? Como proyecta menos por tener un ángulo menor, su lado va a ser menor. Y el que proyecta más, que es más abierto, va a proyectar un ángulo mayor. Es como intuitivo. Entonces, el menor, el doble de la hipotenusa. O sea, de la hipotenusa, la mitad es el menor. Profe, ¿dónde sacó la raíz cuadrada de 3a? Ah, ya, eso es por la propiedad que yo les digo, pero es por la plantilla. Pero si no me creen, podemos decir ya, mira, ¿cuánto vale esto? Y ponemos como X. Entonces yo a partir de los otros dos datos, de la hipotenusa que vale A y de este cateto menor que vale A y de la hipotenusa que vale 2A, voy a hacer el Pitágoras y se van a dar cuenta de que mide raíz de 3A. Ya, entonces, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso va a ser, voy a escribirlo mejor, hipotenusa al cuadrado va a ser al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este va a ser el menor, el más pequeño, no sé cómo escribir, m, el mayor. La hipotenusa, 2a al cuadrado. Vamos a escribir el cateto menor acá, a al cuadrado, y este cateto vamos a llamarlo x, que va a ser el cateto más grande. ¿Ok? Entonces simplemente tendría que despejar x para conocer todo este valor. Vamos a desarrollar este cuadrado, o sea, esta expresión. Entonces el 2 eleva a ambos números, ¿cierto? Entonces quedaría el 2 elevado a 2, es siendo 4, y el a elevado a 2. Y una vez que yo reste a ambos lados el a al cuadrado, para eliminarme de este y despejar la x, me debería quedar menos a al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado. Bueno, de esto tenemos 4a cuadrado menos a cuadrado. Esto es, eh, imagínense que el a cuadrado es un koyak y dicen 4 koyaks menos un koyak, quedan 3 koyak. ¿Cierto? Ya, y una vez que ya pasa esto, yo tiro la raíz cuadrada para despejar la x. ¿Ok? Y queda raíz cuadrada de 3a cuadrado. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de x cuadrado. Y de ahí, bueno, el raíz de 3 queda como raíz de 3, pero el a puede salir de la raíz si es que entrega este 2 que tiene en su exponente, ¿cierto? Es el peaje para salir de la raíz. Bueno, y este de aquí va a entregar su peaje correspondiente y quedaría en x es igual a raíz de 3a. Así que eso, no está de más realizar ese tipo de demostraciones que se llaman. Sí, son demostraciones que nos respaldan que esta cosa está pasando. De forma algebraica, respaldarlo y les va a dar mucha más seguridad al momento de ocuparla y van a saber ocuparla mucho mejor. De hecho, podríamos dejar como tarea que, bueno, igual ya tiene una tarea del profe Mati, creo, pero quizás puedan hacer la demostración de este que es 45, 46, de este ángulo de este rectángulo que es A, A, ¿cuánto me diría la hipotenusa? Ahí yo creo que sería bueno que no intentaran. Esta podrían hacerla al final de la clase. ¿Ya? Es súper simple. Que este es el otro ángulo el otro triángulo que es muy común. Lo pueden volver a ver a la clase y no está la demostración, sí, pero está cómo es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces ahora va a pasar al
20, ¿o no? 20, ¿cómo va con el tiempo? Vamos justitos. Ya, vamos con el 20. Dice en la figura, TV es una bisectriz. Y que ustedes tienen que tener muy claro lo que significa una bisectriz. Muy claro, bisectriz. Bisectriz es aquel segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces, TV bisectriz del triángulo RST. Entonces, se entiende que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Eso, eso es básico. Eso es saber lo que es una bisectriz y cómo aplicar esa propiedad. No, o sea, una característica de la bisectriz. Entonces, eso tienen que saberlo sí o sí. No se pueden equivocar en eso. Solamente falta estudio el no reconocer eso. Ya. Entonces dicen, el valor de TD dividido RS es. Entonces me preguntan, qué raro. TD dividido RS. Qué raro que me pregunten la división de dos segmentos. Ahora, quizá hay una razón de fondo y puede que una vez que nosotros ya nos vamos a observar este triángulo y nos percatamos de que no existe ningún lado, o sea, no existe ningún valor asociado a ningún lado. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es que determinemos cuál va a ser esta proporción entre esta bisectriz TV y el RS. Ya, aquí yo me acuerdo que también me costó. Este me costó un poquito. Ya, pero tenemos que empezar a desglosar. Ya. De partida no tenemos ningún dato de lados, por ende ya sabemos que Pitágoras está difícil aplicarlo. Ah, pero miren, fíjense. Este triángulo rectángulo, RST, tiene un ángulo recto, un ángulo de 30, por ende el ángulo que resta debería ser 60, ¿cierto? Para cumplir con que la suma de los ángulos interiores sea 180, ¿cierto? Por ende, cada uno de estos ángulos va a medir 30, porque una bisectriz se caracteriza por dividir el ángulo en dos partes iguales, es decir, 30 y 30. Y esto nos va a ayudar harto porque a partir de esto podemos entender que, por ejemplo, este otro triángulo RVT también cumple con tener un ángulo 30, un ángulo recto, y adivinen cuál es el otro ángulo que falta. El ángulo de 60. Y también nos damos cuenta que el triángulo TVS es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene el mismo ángulo aquí de 30 y el mismo ángulo aquí de 30. Por ende, a partir de eso podemos decir que este lado va a ser igual a este lado. Ok, tengo, digamos, un aproximado de lo que va a ser el TV. Sé que del TV tengo la referencia de que es igual al VS. Pero ahí me piden la proporción entre el TV y el RS, es decir, el TV, la bisectriz, y toda esta base del triángulo rectángulo. O, visto de otra forma, ya que TV es lo mismo que VS, ver la proporción entre el VS y el RS. ¿Sí? Eso es lo que a mí me piden. Entonces, como el VS es más pequeño que el RS, sé que va a ser un número entre 0 y 1, ¿cierto? Va a ser un número... entonces, ahí ustedes pueden descartar, no pueden descartar ninguno. Bueno, no importa. Había que intentarlo. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, mira, fíjense. Como yo no tengo ningún lado, no tengo ningún dato de ningún lado, pero puedo ver que igual puedo arreglármelas
O sea, como que hay hartos datos que yo podría saber si yo me invento un dato, ¿ya? Y como yo me puedo inventar que este lado vale 1, 2, 3, 4 o lo que sea, mejor me invento una letra que pueda ser cualquier letra, como por ejemplo la A. Supongamos que este segmento, que es el menor, el cateto menor, porque está opuesto al 30, mide A. Bueno, esto haría que automáticamente esta hipotenusa midiera ¿cuánto? Y ahí ustedes han de responder. Entonces te vale 2A, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como este es un triángulo isósceles, este BS también va a medir 2A. Y con lo que a mí me piden, el valor de TB, es decir, B es TB, que vendría siendo 2A, dividido RS, que vendría siendo A más 2A. Entonces, resolvemos que diga 2A dividido en 3A, y esto sería igual a, simplificamos la A, y nos queda la proporción que nos piden. Parece muy simple, a mí me costó igual que este. Pero se fijaron que no hubo ninguna propiedad muy rara que tuve que aplicar para... Simplemente me inventé la A. Eso fue como lo único que quizás podía hacer como... ¿Por qué 2A? ¿Por qué 2A? Ah, porque es la plantilla. Yo me inventé este A primero, el cateto menor. Entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo, como este mide A, y es un triángulo ejemplar de 30, 60, 30, 60, 90, su hipotenusa va a medir 2A, por la regla que vimos antes del este triángulo. ¿Sí? El cateto menor mide A, por ende la hipotenusa, siempre que los ángulos sean estos 30 y 60, va a medir 2A. Y luego isósceles, por haber observado una isoscelía, me di cuenta que ese también es 2A, y de ahí se arma solo. ¿Qué pasa ahí, si ahora? ¿Qué tan triste? ¿No entendiste o no te salió? O entendiste, pero no te había salido. O no lo intentaste. No, si lo intentaste. Sí, creo que lo intentaste. Pero para eso estaba aquí, ¿no? Para desarrollar el olfato valedor. Pero creo que está muy claro, muy ordenado. Así que ahí si quieren revisarlo después, va a estar grabadito, así que no hay problema. Ya, creo que nos queda tiempo. Dice, en la figura, el triángulo PQR es rectángulo en R. PQR, rectángulo en R. Dibujan al tiro, ustedes no se olviden. Triángulo PQR, rectángulo en R. RS es transversal de gravedad. RS, transversal de gravedad. Y ustedes tienen que tener ahí clarísimo lo que es una transversal de gravedad. Y yo me lo asocio. A ver, aquí un tip. Yo, transversal de gravedad, y ustedes tienen un triángulo cualquiera. Si ustedes trazan la transversal de gravedad, y yo la asocio a gravedad, van a dividir, van a crear un punto, que supongamos que es, que va a ser el centro de gravedad, creo. Que usted, por ejemplo, si usted fuese como una figura de cartón, ustedes la podrían hacer girar tocando ese punto y haciéndola girar. ¿Ok? Entonces, yo por eso la asocio, y esa figura se construye cuando yo desde un vértice
voy hacia el punto medio del lado opuesto. Entonces, si me voy aquí, entonces asumo que este es igual a este. Esa es una forma de construir. Si ustedes alguna vez quieren hacer rodar un triángulo, cualquiera sea, ya. Entonces ustedes tienen que tener claro que este es igual a este. ¿Ok? Dicen PR es 18 centímetros y RQ es 24. La medida de RS es, de aquí está difícil. Bueno, podemos ver que no es un triángulo isósceles porque tenemos un cateto de 18, otro de 24. Podemos saber la hipotenusa, ¿cierto? Si usamos Pitágoras, tenemos ambos catetos, podemos usar claramente aquí Pitágoras. Bueno, y aquí vamos a usar Pitágoras y vamos a aprovechar de repasar los tríos pitagóricos. ¿Ya? Ustedes saben que el primer trío pitagórico que ustedes aprendieron desde sus cunas fue el 3, 4 y 5, ¿cierto? El triángulo rectángulo de lados 3, cateto 4 e hipotenusa 5. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ustedes podían simplemente multiplicar por 2 todos estos lados y vamos a tener triángulos semejantes, ¿cierto? Van a mantener, sí, su proporción. Es decir, que el siguiente trío pitagórico vendría siendo por 6, 8 y 10. Dime, Juan. No, perdón. Profe, al tener distintos lados, 18 centímetros y el otro cateto 24, eh, ya no sería isósceles. No te entiendo. Espera un poquito, que no te estoy escuchando por afuera. ¿Me escuchan bien No, ustedes? perdón, profe, al tener Ah, ya. distintos lados, distintas medidas, los lados, sería igual de isósceles, ¿no? No, pues, o sea, si tienes distintos catetos, no hay Y entonces esas dos rayitas estarían de más. No, porque esta rayita nos están diciendo que estos lados son Ah, iguales. por cada triángulo. No, mira, esto dice que el PS es igual al SQ. Nos da información sobre los catetos de este triángulo. Ahora, aquí no se forma un triángulo rectángulo. Ahí, ojo. Sí, sí. Ya, eso hay O- que o- tener. Ya, entonces, eso. Simplemente está diciendo que PS es igual a SQ. ya, muchas gracias, profe. Ya, eso. Ya, entonces aquí ustedes pues siguen con los tríos pitagóricos, que ustedes pueden encontrar multiplicándolo por 3, 12 y 5 por 3, 15, hasta llegar al 18. Y ustedes se dan cuenta que al menor es 18, después le sigue el 24, y dividían como la base es 3, y lo más probable, y tienen que evaluar si es que es un trío pitagórico múltiplo de esto, divide el 18 en 3, les da 6. Entonces puede que este sea el sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cuando yo multiplico por 6 el 3, dándome 18. Multiplico por 6 el 4, dándome 24. Multiplico por 6 el 5, dándome 30. Entonces ahí tienen la construcción de otro trío pitagórico. Y aquí al tiro aprovechamos de conocer cuál es la hipotenusa. ¿Ya? Bueno, esto no nos sirve para mucho. Si no se lo saben hacer así, pueden hacerlo por Pitágoras directamente y les va a dar lo mismo. Y lo otro es que con esto podemos saber que este lado mide 15 y este otro lado también mide 15, porque es un punto medio. Ese es un punto medio de todo este segmento PQ que mide 30 centímetros. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Dos.
Ya, creo que no hay ninguna duda. Ya, entonces, hasta ahí vamos bien, pero de todas formas, no me dicen cuánto vale. em, ¿Cómo puedo saber este RS? Como que tengo todo el triángulo, pero no me dicen de todas formas cuánto vale RS. ¿Alguien se le ocurre alguna forma? Lo dije en el video, creo. En el video que les subí de cápsula. Se los dije. Profe, hay que medir la altura. No, tampoco. Bueno, sí, por la transversal de gravedad corta el lado opuesto en dos. Ya, pero lo que pasa es que en este caso particular, y esta es una regla muy particular que es posible que, o sea, se la tienen que aprender de memoria porque yo cuando la di el test también me quedé así como, ya, ¿y ahora qué? Cuando pasa este caso específico, que nosotros tenemos un triángulo rectángulo y me trazan una transversal de gravedad desde el ángulo recto, pasa que este segmento, bueno, claramente como una transversal de gravedad, este segmento es igual a este, pero a la vez por tener esa característica es igual a este, por ser es igual a este lado. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, siempre que tracen una transversal de gravedad desde un triángulo rectángulo, justo desde el ángulo recto, la transversal que se genere va a ser igual o va a ser la mitad del lado de la hipotenusa. Entonces, esto también pasaría a X. Súper simple. O sea, lo sabíamos todo. Simplemente nos faltaba conocer esa propiedad y yo también la aprendí ahora que dice la IA. ¿Ya? Son pequeñas cosas que creo que la expliqué en el video, creo que la dije, estoy seguro sí, pero apostaría, no sé, ya ahí creo que nos falta ninguna, nos falta la 25 nomás. ¿Qué nombre tiene la propiedad? No sé, no todas las propiedades tienen nombre, a veces son propiedades nomás, pero ponle el nombre que tú quieras. Siempre que la puedas recordar. Ya, y nos queda la última. Dice, un triángulo rectángulo tiene dos catetos congruentes. Ustedes se lo imaginan, yo lo voy a dibujar, pero lo pueden imaginar por ahorrar tiempo. De todas formas, no es mala idea. Dos catetos congruentes. Sí, dice, ¿se puede determinar la medida de su hipotenusa? Sí, entonces lo que me piden es saber la hipotenusa. Ahora, a priori, yo no puedo saber nada porque no tengo ningún dato. Bueno, sé también que este ángulo es 45, ¿cierto? ¿Alguien no sabía eso? Todos lo sabíamos. Entonces, al ser congruente los lados, se convierte automáticamente en un triángulo isósceles, ¿cierto? Un triángulo isósceles que tiene, al igual que tiene los lados iguales, va a tener los ángulos iguales, ¿cierto? Recordemos que el triángulo isósceles yo lo puedo reconocer como tal cuando tiene los ángulos iguales o los lados iguales. Ambas cosas son eh, características suficientes para reconocerlo como un triángulo isósceles. Ya, entonces vamos a asumir la primera. Supongamos que la primera afirmación es cierta. Dice, la suma de las medidas de los catetos es, la suma de los medios de los catetos es 10 raíz de 2. Ok, es decir, que si este mide A y este mide A, dice que la suma de los catetos, 2A, va a ser igual a 10 raíz de 2. ¿Ustedes creen que yo pueda determinar la medida de su hipotenusa a partir de eso?
Bueno, si yo, por ejemplo, despejo, sí, hay varios que me dicen que sí. ¿Hay alguien que esté en lo correcto? Ah. No, pero hay alguien que piense lo contrario. Ya, bueno. Sí, sí, igual, sí, porque aquí pasa que, ¿y esto? ¿De dónde salió? Bueno, aquí pasa que yo puedo conocer el valor de A, ¿cierto? Una vez que yo pase dividiendo el 2, vamos a quedar A dividido en 10, raíz de 2 dividido en 2, esta de 2, raíz de 5, así. Y una vez que yo tengo el cateto y los dos catetos, que valen lo mismo, que valen 5 raíz de 2, puedo conocer la hipotenusa, ¿cierto? Por Pitágoras, ¿cierto? Entonces, esta por sí sola estaría correcta. ¿Ok? Entonces, después tenemos la segunda, que dice la altura que cae sobre la hipotenusa mide 5 centímetros. La altura que cae sobre la hipotenusa mide 5 centímetros. Muy buena ejemplo. Altura, cae recta. ¿Qué me dicen de esa? Hablándola sola por sí sola. ¿Alguien me dice algo? ¿O les doy una pista? Una pista, una pista. Pídamela. Ya, mira, les doy una pista. Y esto es de hace como 3 clases que he tenido no, las 2 clases de 1900 de esto. Eh, la altura o transversal de gravedad o bisectriz trazada en un triángulo isósceles desde el ángulo que es distinto, por si convengamos que este es igual a este, va a ser altura, va a ser bisectriz, va a ser transversal de gravedad y lo va a hacer todo a la vez. Por ende, tiene la característica de caer recto, de ser igual y de ser igual, perdón, de este segmento ser igual a ese por ser transversal de gravedad y a la vez dividir este ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? Eso es algo que lo tienen que tener clarísimo y eso pasa en el triángulo no, el equilátero pasa en todos los lados porque son todos como simétricos y como un triángulo perfecto. Equilátero. ¿Cierto? Pero el isósceles solamente pasa desde el ángulo que es distinto. ¿Ok? Entonces, si me trazan aquí desde este punto que justo viene siendo el ángulo distinto que el de 90, una altura que es transversal de gravedad y que a la vez es todo lo que dije, altura, transversal de gravedad y bisectriz, yo voy a poder conocer por la misma propiedad de antes, fíjense, que desde un triángulo rectángulo trae una transversal de gravedad, yo puedo usar esa misma para decir que esto es igual a esto, es igual a esto. Por ende, a partir de esto yo también puedo conocer que la hipotenusa va a medir 2 veces 5 centímetros, es decir, va a medir 10 centímetros. ¿Alguien se perdió? Ah, y también pueden decir que este mide 45, que este mide 45, y pueden irse por otro camino. Dicen, no, este mide 45 suman 90, aquí caen 90. Bueno, y aquí pueden construir todo un mundo aquí de Minecraft en este triángulo. No creo que eso no lo pueden hacer. Ya, me dice que si lo puedo ver la primera o la segunda, o las dos. La segunda. Ok, entonces yo les dije, como pista, les dije que pasa, y yo se lo había dicho anteriormente, que si aquí nosotros tenemos un triángulo is- isósceles, cuando yo trazo una altura desde el ángulo que es distinto, porque este ángulo, vamos a ponerle a, bueno, alfa en realidad, porque alfa, alfa,
Y este va a ser, supongamos que era el beta. Entonces, cuando yo trazo una altura en este ángulo, bueno, esta altura no solo va a ser altura, sino que también va a ser transversal de gravedad, que va a dividir el ángulo opuesto en dos partes iguales, y también va a ser bisectriz, que va a dividir el ángulo correspondiente en dos partes iguales, ¿cierto? Eso está claro. Hasta ahí, Belén, está bien, ¿cierto? Ya. Y después dije, ya, pues entonces cuando yo trazo en este triángulo isósceles, porque sabemos que isósceles, como nos dicen aquí que son dos catetos congruentes. Eso quiere decir que son isósceles. Entonces, una vez que yo trazo aquí, bueno, yo podría llegar por varias formas a la respuesta, pero yo les dije que ocupando la propiedad que aprendimos la vez pasada, que cuando yo trazo una transversal de gravedad en un triángulo rectángulo, pasa que se generan tres segmentos iguales, ¿sí? Que en este caso medían 15. Entonces aquí pasa lo mismo. Va. Como yo trazo una altura que también es transversal de gravedad, y me dicen que esa altura que cae sobre la hipotenusa mide 5 centímetros, como cumple con la característica anterior, este también mide 5 centímetros, este también mide 5 centímetros. No, pues, entonces sería cada una por sí sola, ya que cada una por sí sola me responde a las preguntas, cada una por sí sola. Ambas juntas es cuando yo requiero de ambas afirmaciones para poder yo solucionar el problema. Pero en este caso, cada una independientemente me puede resolver el asunto. ¿Ok? Ya, eso es todo por hoy, yo creo, chiquillo. Espero que haya sido una clase muy gratificante para su intelecto y que puedan de allí agradecérmelo